Sin embargo, por supuesto, sabemos que en el caso real de los resistores se fabrican de cierta forma, ¿sí? Dependiendo de la tecnología o el tipo de resistor, van a ser las propiedades que realmente va a tener, ¿sí? No idealmente, sino que realmente va a tener. Entonces, más allá de otros temas como térmicos y de disipación y de manejo de potencia, etcétera, vamos a ver que la tecnología impacta en la respuesta en frecuencia, por ejemplo. Y esto es importante. Por ejemplo, el resistor más común es un resistor de carbon composition, que es básicamente un bloque cilíndrico de carbono al que se le adjuntan o se le pegan, se le sueldan. Bueno, sueldan no, pero se le conectan unos alambrecitos que los estudiamos que son los leads, que son lo que los estudiamos con lo que vimos hasta recién. Otro tipo de resistores son los wire wound, que sí que es un bobinado, como dice la palabra en inglés, es un bobinado de alambre, y que por supuesto, como se imaginarán, al estar bobinado, presenta mucha inductancia. Pero claro, en DC tienen la resistencia deseada, ¿sí? Teniendo en cuenta la sección de ese alambre bobinado, la sección y la longitud, ¿sí? Si bobinamos suficiente longitud, tenemos una determinada resistencia. Pero claro, eso le agrega, ya sabemos, y no vamos a poder zafar, de que eso le agregue bastante inductancia. Así que hay aplicaciones en las cuales este tipo de resistencia, por la tecnología que tiene, no nos va a servir o nos va a traer algunos problemas. Pero para otros casos, por supuesto, por ahí no hay ningún tipo de problema. Si lo usamos en DC, no hay problema. Y otra tecnología, por ejemplo, es la de thin film, ¿sí? O película delgada, que es una deposición de una capa metálica delgada sobre un aislante. ¿Con esto qué logramos? Logramos valores más precisos que el de carbon composition y menor inductancia que en el de wire wound, ¿sí? Así que son tres tecnologías distintas que van a tener distintas respuestas en frecuencia. También con el valor del resistor vamos a tener distintas respuestas en frecuencia, ¿sí? El valor de la resistencia también nos va a dar lugar a comportamientos muy distintos en función de la frecuencia. Bien. Entonces, esto es un modelo un poco más real, ¿sí? Donde estoy modelizando el lead también, ¿sí? Los alambres que conectan este dispositivo a la realidad, ¿sí? Por más corto que sea, tenemos un L de lead y un C de lead, que estos los calculamos como vimos en las últimas filminas del modelo anterior. Tenemos un valor R, que es la resistencia real que yo quiero lograr, ¿sí? O construir por diseño. Y tenemos también, y esto es importante, una capacidad de pérdida de X, ¿sí? Que tenemos entre los extremos que tenemos entre un extremo y otro del componente, ¿sí? Bueno, en total estas dos capacidades las podemos unir en una capacidad parásita que va a tener el componente y que de hecho va a ser probablemente difícil de distinguir en una medición, ¿no? Así que están en paralelo, de hecho, y es una capacidad parásita que es la conjunción de estas dos, pero que la más importante es esta, sin duda, ¿sí? La del lead. Entonces, entre esta L de lead y esta capacidad parásita vamos a tener una resonancia. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es, ya intuitivamente nos va a llevar a eso. Entonces, pensemos qué tenemos en las distintas frecuencias. Bueno, eso lo vamos a poder ver más en detalle en la filmina siguiente, pero para que se den una idea, el resultado que vamos de esto es que en bajas frecuencias tenemos un comportamiento resistivo, ¿sí? Que es esto, quiere decir, como el que vimos anteriormente, 0 dB por década es esto, ¿sí? 0 dB por década. Y fase 0. Ahora, a partir de una cierta frecuencia, ¿sí? Que está dada por la capacidad parásita esta, ¿sí? Y en relación con R, que es 1 sobre 2pi por R por C, ahí empieza a tener un quiebre esto y cae a menos 20 dB por década, ¿sí? Debido a este
a este polo. Y luego, a partir de la frecuencia de resonancia dada por estos dos componentes, L y C, ¿sí? Esto empieza a aumentar a 20 dB por década. ¿Está bien? Y el que termina liderando o ganando en alta frecuencia, por supuesto, como pueden ver, si queremos analizar la impedancia de esto, en alta frecuencia, ¿qué vamos a tener? Que este se va a infinito y por lo tanto toda la impedancia de esto va a aparecer un abierto, ¿sí? Y el que va a ganar es este, 20 dB por década. Esto va a tener un comportamiento entonces en esta región inductivo, mientras que en esta región tiene un comportamiento capacitivo. ¿Sí? Entonces fíjense que también la fase, por supuesto, en el diagrama de Bode, de asíntotas hace lo mismo, ¿sí? Es resistivo, capacitivo y luego inductivo. ¿Sí? Donde la impedancia en bajas frecuencias, ¿sí? Va a ser, va a ser, bueno, del inductor, la impedancia del inductor en baja frecuencia es igual a cero, la impedancia del capacitor en frecuencia cero es infinita, ¿sí? Entonces acá vamos a tener directamente la resistencia, ¿sí? En frecuencia cero. ¿Sí? ¿Se entiende? Este se va a cero y este se va a infinito. Básicamente ahí tenemos en frecuencia cero o en baja frecuencia este comportamiento que es el deseado. Para frecuencia infinita, por supuesto, lo que decíamos, este se va a infinito, ¿sí? Y este se va a cero, con lo cual la impedancia queda infinita. Entonces, eso lo podemos analizar así, a partir de estos gráficos, en frecuencia cero o en DC, ¿sí? Esto es un cortocircuito y este circuito abierto nos queda esto. ¿Sí? Este es un cortocircuito, este es un circuito abierto, nos queda esto en baja frecuencia. A partir de un cierto punto empieza a tener influencia esta capacidad, ¿sí? Entonces tenemos este circuito RC y es capacitivo. Y a partir de este punto, ¿sí? Tenemos un comportamiento inductivo, ¿sí? A partir de esto, de que intervienen estas dos componentes, donde la frecuencia de autorresonancia acá está dada por 1 sobre 2pi raíz de L lead por separación. Y en frecuencias muy, muy altas, esto, bueno, este se queda en corto, pero lo más importante es que esto queda abierto y entonces tenemos una impedancia que tiende a infinito. ¿Sí? Esta es una medición real en un rango acotado de frecuencia, ¿sí? de un resistor de carbono con leads de 0,5 pulgadas, ¿sí? De media pulgada. ¿Está bien? Entonces tenemos acá el valor que nosotros queremos obtener idealmente en 1 MHz, esto ya es 1 MHz acá, 10 MHz, y sabemos que en 20, 30, 40 megas ya empieza a bajar, y en 100 megas pasa de valer 1000 y pico de ohms, ¿sí? A valer 700 y algo, ¿sí? Así que esto es importante tener en cuenta. Yo no es que compro una resistencia y es mágica en todo el rango de frecuencia, sino que tengo que tener en cuenta eso. ¿No debería tener comportamiento para el otro lado? ¿O subir la Sí, impedancia? pero todavía no está medido, ¿sí? Después vamos a tener alguna resonancia y después va a ser un comportamiento inductivo. Pero acá esta medición corta acá. Corta, fíjate que estos son simplemente 20, 30, 45 megas, ¿sí? Así que, y esto, esta es la fase, ¿sí? El ángulo o la fase. Entonces empieza siendo 0 grados aproximadamente y se torna acá capacitivo, ¿sí? Entonces acá baja por el efecto de la capacidad parásita y acá lo vemos también, ¿sí? Que llega a los menos 90. Bueno, perdón. ¿Se entiende más o menos este concepto? Bueno, tenemos este modelo equivalente, ¿sí? Así que un resistor no es un resistor en todo el rango de frecuencias. Un capacitor, mismo concepto. El capacitor ideal cae a menos 20 dB por década, ¿sí? Y la fase se mantiene constante en menos 90 grados. La impedancia está dada por 1 sobre J omega C, ¿sí?
Así que es el módulo y la fase menos 90. ¿Está bien? Entonces, esto es en el caso ideal. Por supuesto, en el caso real, y dependiendo los detalles de la tecnología también con la que está fabricado, vamos a tener algunos componentes que son muy importantes a tener en cuenta en el diseño, ¿sí? En el diseño del circuito que estemos utilizando y para el que necesitemos el capacitor. Este caso particular, por ejemplo, del capacitor, es muy importante en compatibilidad electromagnética. El uso de capacitores en los lugares adecuados muchas veces nos lleva a poder eliminar un problema de compatibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo usamos como filtro o para mandar una frecuencia de ruido a tierra. ¿Sí? Entonces, para eliminar ese lazo de corriente que se siga propagando y mandarlo directamente rápido a su fuente, a tierra, y que no se propague. Ahora, si nosotros necesitamos ponerle una capacidad, ¿sí? para generar este filtro, esto va a tener que funcionar a cierta frecuencia. Y las frecuencias son frecuencias altas, o podrían ser frecuencias altas. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de la frecuencia de diseño, como ya dijimos, sino que estamos hablando de frecuencias a las que las emisiones ocurren. Entonces, tenemos que tener muy claro esto, muy en cuenta esto. Si estamos trabajando por encima de la frecuencia de resonancia, ya probablemente este capacitor no me vaya a servir. Frecuencia de resonancia digo porque vemos que en el real aparece una inductancia importante, una capacidad y también una resistencia equivalente, ¿sí? Es esta resistencia del plate, ¿sí? Que aparece acá y que es importante, sobre todo en cierto tipo de capacitores, en los capacitores eléctricos, por ejemplo, ¿sí? Esta ESR o Equivalent Series Resistance, que nos va a perjudicar bastante cuando queremos implementarlo para ciertas aplicaciones, por ejemplo, para eliminar, para ponerlo en una fuente, etcétera, y darle ese boost de corriente que necesitamos. Bueno, sepamos que va a contar con una remanente de resistencia y que puede llegar a ser importante. La resistencia también asociada a las pérdidas dieléctricas, ¿sí? También aparece acá en paralelo a la capacidad, pero en principio es mucho más grande es despreciable comparada con el valor de la capacidad, y entonces de la impedancia de la capacidad, etcétera. Y en definitiva de esto, así que, y por otro lado, el valor de capacidad para el que un capacitor está diseñado, ¿sí? En general va a ser mucho más grande que el valor parásito que tenga entre un lead y el otro, entre un alambre y el otro, que lo están conectando con el mundo real. Eso por supuesto, ¿no? Porque es un capacitor. El fin es que tenga una capacidad alta. Entonces esta también en principio la podemos despreciar, el modelo nos queda, ¿sí? Modelo simplificado, un modelo RLC serie que podemos usar en general para evaluar este tipo de componentes, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que primero, lo más importante, esto es un corto, lo primero que tenemos es el comportamiento capacitivo, ¿sí? Menos 20 dB por décadas, ¿sí? Hasta un cierto valor. Este valor está dado, esta frecuencia hasta la que esto está dado por supuesto, como ya se conocen, la frecuencia de autorresonancia de este circuito de RLC serie, que es 1 sobre 2pi por raíz de LC. Ahora, a partir de esto se empieza a comportar de forma inductiva este circuito, ¿sí? El valor que toma justo en la frecuencia de resonancia es un valor residual de impedancia, ¿sí? Que está dado por la resistencia, ¿sí? Por el valor de resistencia equivalente serie, CR, y por eso este es un valor importante porque no voy a poder llegar a esta frecuencia a más que este valor. O sea, sé que nunca voy a poder desacoplar con una impedancia menor que la resistencia serie equivalente, ¿sí? Nunca va a ser menor que esto, el valor de mi impedancia. ¿Está bien? Por eso es importante este parámetro. Pero hay capacitores que, bueno, la resistencia serie equivalente es mucho menor, pero también la capacidad es mucho menor, ¿sí? Por ejemplo,
para desacoplar en bajas frecuencias, usamos capacitores típicamente electrolíticos, ¿sí? Electrolítico de talio, etc. Entonces esos capacitores electrolíticos tienen capacidades muy grandes. Nos permiten tener una impedancia baja en bajas frecuencias. Pero lamentablemente esa gran capacidad que tienen, justamente una capacidad grande, también lo que pasa con esos capacitores es que, por ejemplo, veámoslo en este gráfico que señalo a mano alzada, digamos, tendría una impedancia mucho más baja en bajas frecuencias ese capacitor electrolítico, pero tendría una frecuencia de resonancia también en una frecuencia mucho más baja. Entonces, a partir de ahí empezaría a crecer con 20 dB por década, y en definitiva, en un mismo punto de frecuencia más arriba, ¿sí? Por ejemplo acá, este capacitor que empezó que tiene una capacidad más chica y que su impedancia, por lo tanto, en baja frecuencia es más alta, en una frecuencia alta, ¿sí? Va a tener menor impedancia que el otro capacitor, quizás se tornó inductivo en una frecuencia mucho más baja. ¿Sí? Así que eso, por eso, digamos, para suprimir ruido en EMC, en alta frecuencia, usamos típicamente por ahí capacitores cerámicos. ¿Sí? Capacitores cerámicos que tienen una impedancia una capacidad mucho más chica, ¿sí? Pero que su frecuencia de autorresonancia empiezan a hacerse inductivos mucho más arriba en frecuencia, ¿sí? Así que en principio y en general el diseño de una PDN, una Power Distribution Network, lo que tiene son distintos desacoples, distintos valores de capacidad de desacople, que ustedes habrán visto que al lado de cualquier FPGA o integrado o chip de lo que sea, en general se sugiere por hoja de datos ya simplemente, o para los diseños, ponemos no un capacitor nada más, sino a veces 2, 3 más capacitores, ¿sí? Y de distintos tipos, muchas veces van a ver. Bueno, eso responde a este criterio, ¿no? De lograr que la impedancia, en definitiva, va a ser el conjunto de esto. Al estar en paralelos esos capacitores, en bajas frecuencias el que va a dominar y a garantizar la impedancia baja va a ser el capacitor de capacidad más grande, y en frecuencias más altas ese capacitor ya se vuelve inductivo, no me sirve, y más allá de que va a resonar, a tener resonancia y antirresonancia con los otros capacitores, va a aparecer la resonancia va a empezar a dominar la impedancia baja de los otros capacitores cerámicos, por ejemplo, ¿sí? O capacitores de capacidad más baja. Y así logro que en un rango de frecuencias más grande, tener una impedancia más baja, ¿sí? Para mi sistema de alimentación. Bueno, acá tenemos un gráfico de la impedancia, el módulo de la impedancia, ¿sí? A la izquierda, de un capacitor cerámico de 470 picofaradios, ¿sí? Con pistas cortas, dice acá, short leads. ¿Sí? Y vemos que la frecuencia de resonancia está en 100 y pico de megas, ¿sí? 100 megas y algo. Entonces, fíjense, este es el comportamiento de un capacitor. Este es el comportamiento de un capacitor ideal. Cae con 20 dB por década. Ahora, ¿qué pasa acá? Frecuencia de autorresonancia, 1 sobre 2 pi raíz de LC, y a partir de esto, A es un inductor. ¿Sí? Fíjense qué notable eso. Y lo mismo acá, está la fase, lo puse más chiquito porque es un poco menos importante y más fácil de entender, pero arranca de menos 90 grados y termina en 90. ¿Sí? O sea, quiere decir, arranca de forma capacitiva y termina inductivo, un comportamiento inductivo. ¿Sí? Lo que se ve acá. Arranca capacitivo, inductivo, capacitivo, inductivo. ¿Sí? ¿Está bien esto? ¿Está claro? Pueden hacer el modelo teniendo en cuenta estos valores, ¿no? Esta es la impedancia total. Así que con modelizar esto podemos tener bien en cuenta qué va a hacer este capacitor cuando lo pongamos en nuestro circuito, ¿sí? No es cuestión de agarrar, por ejemplo, esto podrían agarrar el SPICE y simular y decir, bueno, compré un capacitor de 470 picofaradios. Bueno, listo, lo pongo acá.
No, pará, estoy trabajando a esta frecuencia, entonces lo que voy a tener que poner no es simplemente esta C, porque si yo pongo esa C nada más me va a dar esta respuesta hasta el infinito, ¿sí? Hasta frecuencia infinita. Y yo tengo que contemplar todo esto si quiero modelizar el comportamiento para frecuencias desde acá para arriba, ¿sí? Si no me va a dar mal ese modelo. Fíjense, acá tenemos lo mismo, ¿sí? Lo mismo que acá, el mismo capacitor de 470 picos. Este era con pistas muy cortas, con alambrecitos muy cortitos. Y teníamos la frecuencia de resonancia en 100 y pico de megas. Y acá tenemos el mismo capacitor de 470 picos, pero con LEDs de media pulgada. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa, esta frecuencia. Esta parte de la gráfica es exactamente igual. ¿Sí? Es exactamente igual. Pero la frecuencia de resonancia, indefectiblemente, se corre hacia abajo varias decenas de megas. ¿Sí? Acá estamos en 20, 30, 40, 50, 60 megas aproximadamente. Tenemos la frecuencia de resonancia y el cambio de fase. ¿Sí? Esto quiere decir que es muy importante usar terminales cortas, ¿sí? Para los capacitores. Todos estos capacitores de desacople de alta velocidad, si los uso para desacople de alta velocidad o para filtrado o lo que sea, tengo que eliminarle la componente inductiva, ¿sí? Tengo que, lo más posible. Y esa componente inductiva, justamente, es este L del lead, ¿sí? Es esto, tiene una inductancia, ¿sí? Y lo tengo que eliminar. Entonces, cuando yo voy a disponer capacitores para desacoplar, para hacer un filtro, tengo que entender bien qué tecnología estoy usando, qué parásitos tiene, que son estas cosas, y también cómo hago el layout en la placa o en el circuito que estoy haciendo. El layout, porque las pistas que van hacia ese capacitor son las que le van a agregar, cuando estamos hablando de una placa, de un PCB, son las que le van a estar agregando esta inductancia parásita. Entonces lo quiero tener a estos capacitores lo más cerca posible del integrado, o el FPGA, lo que sea que quieran desacoplar, que necesiten desacoplar. ¿Sí? Por eso es tan importante esto, porque si no, le estamos degradando la performance al correr la frecuencia de autorresonancia acá, y no es lo que estamos queriendo lograr. Bien. Por otro lado, y como ven, que tiene una respuesta mucho peor en principio, es un capacitor de tantalio, ¿sí? De 0.15 micros. Es decir, la capacidad es mucho mayor, pero el comportamiento es más lejano de la realidad, ¿sí? Que los otros capacitores. Pero claro, al ser la capacidad tan grande, entonces la impedancia, ¿sí? Es mucho menor. Fíjense que esto, recién acá tenemos, bueno, no se ve muy bien esto, a ver si acá se ve un poco mejor. 10 a la... eso está en miliohms, 10 a la 3, 4, 5. Y esto, bueno, esta es la impedancia en ohms. Esta es la impedancia en ohms, arranca acá de 20 ohms y empieza a caer hasta acá. Hasta esta frecuencia de autorresonancia que también está en cerca de 100 megas. ¿Sí? Y acá tenemos este mismo capacitor que tenía short leads, ¿sí? Pero con pistas más largas, ¿sí? De media pulgada. Y fíjense que la frecuencia de autorresonancia cayó una década, ¿sí? Desde 100 megas hasta 10 megas. ¿Sí? Este es el de pistas largas y este es el de pistas cortas. Y fíjense cómo esto le perjudica enormemente a la frecuencia de resonancia, ¿sí? Como arranca a ser inductivo desde 10 megas, de 10 a 20 megas, cuando un capacitor con pistas más cortas arranca a ser inductivo desde 100 megas, acá por ejemplo, ¿sí? Bueno, bien, y entonces, en función de esto que estudiamos también, ¿para qué queremos los capacitores nosotros? Bueno, muchas veces en la disciplina de compatibilidad, lo que queremos del capacitor, como les mencionaba antes, es derivar la corriente de ruido, ¿sí? Nosotros tenemos una corriente acá, que es la corriente
nominal, que queremos que le llegue a la carga, inalterada, perfecta, ¿sí? Una corriente de una frecuencia relativamente baja. Las frecuencias altas las queremos cortocircuitar y que vuelvan rápidamente a su retorno. Y para eso podemos usar un capacitor, ¿sí? Para presentarle a esas frecuencias una impedancia suficientemente baja, pero a frecuencias bajas una impedancia alta que no afecte el normal comportamiento de esto. ¿Sí? Que esto es una línea de transmisión y una carga a la que finalmente se conecta. Entonces, en bajas frecuencias le presento una impedancia alta, ¿sí? Y en altas frecuencias una impedancia muy baja, ¿sí? Que logra eliminar el efecto de ese ruido, ¿sí? Ahora, para que esto funcione, esto es un divisor de corrientes, ¿sí? Cuya expresión, ¿sí? En función de IC, en función de I-noise, ¿sí? IC, la de corriente derivada por el capacitor, en función de la corriente de ruido, tiene esta relación, ¿sí? Es Z-load, es al revés que el divisor resistivo, es Z-load sobre Z de capacitor más Z-load, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros, si logramos hacer que esta corriente del capacitor sea mucho mayor que la corriente del load, ¿sí? A la frecuencia de ruido, vamos a lograr reducir el ruido en Z, ¿sí? Y entonces para eso, fíjense que lo que tenemos que lograr, que la impedancia que se ve acá en paralelo, desde la entrada, es una impedancia que es Z de capacitor en paralelo con Z load, ¿sí? Z de capacitor en paralelo con Z load. No con Z, con Z load, que es lo que se ve desde acá hacia la carga. Esa diferencia, que acá parece sutil, pero que en realidad es muy importante, pensemos que esto es una línea de transmisión. La impedancia que se ve desde los bordes de entrada de una línea de transmisión conectada a una carga Z, ¿sí? No es la impedancia la impedancia Z, sino que está dada por la relación, por ejemplo, de que el coeficiente de reflexión desde la entrada es el coeficiente de reflexión de la carga por E a la menos J2 beta L, ¿sí? Que, digamos, eso lo tiene en el detalle el estudio en el capítulo de línea de transmisión. Lo menciono porque acá lo aclara específicamente. Que este valor de Z de capacidad, de impedancia de este capacitor, tiene que ser chico para que esto funcione, ¿sí? Para que esto funcione, este valor de impedancia que le presenta el capacitor tiene que ser suficientemente chico en relación a la impedancia que está en paralelo. Porque si no, no funciona. Si no, igual la corriente, la mayor parte de la corriente se me va a ir por acá. Y se le va a meter a la carga. Pero no es esta impedancia la única que importa, sino esta impedancia que se ve desde acá. Sí. O sea, tenemos que hacer que IC sea igual a noise, ¿o no? O sea, intentar que ese parámetro sea igual a 1 para que toda la corriente de ruido se vaya por el capacitor. No Sí, tiene que ser más grande. No, tiene que ser más grande que. Porque nunca vas a poder hacer que sea igual, ¿no? Esto es un divisor de corrientes. La única forma de lograr que sea igual es que la impedancia de esto sea cero o que la impedancia de lo que hay en paralelo sea infinito. Digamos, lo que sí tenés que lograr, pero está bien el concepto, digamos, es que esta impedancia sea mucho menor que la que está en paralelo, que es Z log, es decir, la que se ve desde acá para allá. ¿Está bien? Si esta impedancia es mucho menor, entonces toda la corriente se deriva por acá y el ruido no le afecta. Pero ahí no podés estar llevándote más de la corriente del... Que yo... Ay, ¿Cómo? No, digo que en ese caso no podés estar llevándote mucha corriente. No, ¿por qué? No, bien, creo que te entiendo. No, porque esto es a la frecuencia de la corriente de ruido. Está bien. No me estoy llevando la corriente útil, porque esta impedancia es baja. Ojo, esto es como diseñar un filtro.
La impedancia tiene que ser baja en la frecuencia en la que quiero filtrar, Claro, pero no en la frecuencia útil de operación. claro, Si claro. no, por eso es un capacitor. Bien, entonces, esto me va a servir, ya estamos viendo esto, si Z-load es una impedancia alta. ¿Sí? Si Z-load es una impedancia baja, si yo lo que tengo de carga y para proteger acá, para filtrar, es una impedancia, una baja impedancia, Z-load, no voy a usar esta topología. Más vale, voy a usar un inductor en serie, ¿sí? Para bloquear la corriente de ruido. El inductor en serie va a ser lo mismo, lo vamos a ver después, pero va a ser lo mismo. Va a bloquear a las corrientes de ruido, a las frecuencias altas, va a bloquear el paso de corriente, ¿sí? Pero me va a permitir pasar en bajas frecuencias, por supuesto, porque un inductor en baja frecuencia es prácticamente un corte. Entonces, pero a alta frecuencia me va a imponer un bloqueo. ¿Sí? Lo pongo en serie a cada inductor y no pongo un capacitor. ¿Sí? Eso si tengo una que proteger una impedancia baja. Ahora, si yo tuviera que proteger una impedancia alta, me conviene poner un capacitor que fácilmente le voy a presentar una impedancia mucho más baja y voy a poder filtrar. ¿Sí? Si quiero proteger eso con un inductor, una impedancia muy baja, lo que me va a pasar es que por el divisor resistivo que me queda, o divisor de impedancias que me queda, ¿sí? No lo voy a lograr. ¿Sí? Así que, perdón, una impedancia alta, ¿no? Perdón, ahí creo que me confundí en la última parte, ¿no? Para proteger una impedancia alta con un inductor voy a tener problemas, ¿sí? Porque el inductor me va a presentar una impedancia alta a las frecuencias de ruido. Pero esta impedancia también va a ser alta, entonces el divisor resistivo va a quedar comparable. ¿Sí? Es el mismo problema de esto, pero al revés. Es decir, impedancias bajas las protejo con un inductor en serie, impedancias altas las puedo proteger con este esquema que está acá de un capacitor en paralelo. Vamos a ver el inductor y ahí va a quedar por ahí un poco más claro eso. Inductor. Inductor ideal, tenemos este caso que está acá. J omega L es la impedancia, es decir, omega L con una fase de 90 grados. Esto quiere decir que el módulo le crece con la frecuencia 20 por década y la fase es 90 grados. Por supuesto, esto no es así en el caso real. En el caso real lo que vamos a tener es una inductancia de LED que por supuesto va a ser mucho más chica que la inductancia que yo diseñé, que en la inductancia a propósito que estoy concibiendo y diseñando este inductor. Entonces esta probablemente no me va a influir. Una capacidad, ¿sí? Importante acá de LED y una capacidad parásita entre los elementos entre los loops que van a componer este inductor, ¿no? Una capacidad parásita que tiene también el inductor distribuido. Y una resistencia también parásita que está asociada a que el inductor se construye bobinando en principio un alambre. Bueno, eso va a tener también una resistencia, sabemos. ¿Sí? Si lo medimos en DC, va a aparecer una resistencia. Bueno, es esa resistencia. Entonces, el principio me queda, si hago estas aproximaciones que dijimos, el inductor que yo busco, el valor de inductancia que tenemos por hoja de datos, digamos que es la deseada, es mucho más grande que la inductancia parásita de los terminales que lo conectan. La capacidad parásita es mucho más grande que C de LED, ¿sí? Y entonces con esto nos queda un modelo simplificado que tiene un inductor, ¿sí? L, del valor L que queremos, una R parásita en serie y en paralelo de todo esto una capacidad parásita equivalente. Bueno, la expresión que lo describe es esta. Y entonces el modelo equivalente es este, que es parecido al modelo del resistor, sí, pero en principio al revés.
¿Por qué del resistor? Bueno, porque en continuo tenemos también una resistencia, ¿no? Una resistencia eh, residual o parásita, que es la resistencia que va a tener todo eso que se hace con materiales conductivos, sí, con materiales resistivos también, ¿sí? Con materiales de conductividad finita. Ahora, a partir de un valor de frecuencia que es R parásita dividido 2pi por L, esto arranca a 20 de por década, ¿sí? Que es el comportamiento esperado y el que querríamos en la realidad, en el comportamiento ideal. Hasta una frecuencia de autorresonancia de 1 sobre 2pi por raíz de LC, ¿sí? Donde esta C es la C parásita. Y a partir de ahí empieza a caer con menos 20 de por década, ¿sí? Comportamiento capacitivo. La fase lo mismo, 0 hasta que empieza el comportamiento inductivo, que es el deseado, y luego comportamiento capacitivo. ¿Sí? ¿Está bien? Es lo mismo para inductores. Bueno, medición de un inductor real. Y ahí lo tienen. Uno esperaría medir esto, ¿sí? Pero si mido hasta suficiente frecuencia, dependiendo de la tecnología y dependiendo, etc., voy a medir la frecuencia de autorresonancia, ¿sí? Que en este caso también está en 100 y pico de megas, y a partir de ello va a comportarse como un capacitor. ¿Sí? Es decir, tengo un inductor, se empieza a comportar como un capacitor. Esto es un inductor de 1.2 micro. Y esta es la fase. Esto es lo que yo les comentaba. ¿Cómo determino acá, por ejemplo, la corriente en Z? ¿Sí? O la corriente, en realidad la corriente en la carga. Vamos a corregir esto. Esto es la corriente en la carga, en definitiva, ¿sí? En este load que se ve desde acá. Es la B de noise que tenemos acá, que tampoco está escrita, pero tenemos una B de noise que viene desde acá, ¿sí? Por este divisor resistivo, Z-load sobre Z-load más ZL. Esto me dice que si la impedancia ZL, ¿sí? Es comparable con ZLoad, entonces esto, la ZL es esta, ¿sí? ZL es esta. Y ZLoad es esta impedancia de load. Entonces, si ambos, por ejemplo, si ambos son iguales, ¿sí? Si son del mismo, si ambos son iguales, la tensión que cae acá es la mitad de la tensión que cae acá, así que no lo pude proteger mucho. Es decir, la impedancia ZL tiene que ser mucho más grande que la impedancia que quiero proteger, ¿sí? Para lograr que toda la caída de tensión sea en el inductor, de ruido, ¿no? ¿Está bien? Por otro lado, bueno, o por otro lado, si vamos a verlo de otra forma. Si ZL es si Z-load, por ejemplo, lo pudiera despreciar y fuera 0, no, ahí me quedaría directamente 0. Estoy pensando otra forma para que lo puedan ver. En definitiva, si ZL es muy grande, ¿sí? Si ZL es muy grande, toda la caída de tensión se va a desarrollar en el inductor, ¿sí? En este divisor de impedancia. Si toda la caída de tensión se desarrolla en el inductor, logré eliminar la contribución del ruido, de la tensión de ruido, en esta impedancia Z-load. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Y esto es lo que yo uso. En realidad esto en general se estudia con corrientes. Yo lo que hago es bloquear con este inductor el paso de las corrientes de ruido. Corrientes a altas frecuencias, ¿sí? Las bloqueo con este inductor. Bueno, esa es otra manera de verlo. Por eso esto se le llaman típicamente choke inductors, ¿sí? Choke. Choke es eso. Es para bloquear el paso de corrientes en altas frecuencias. Y así puedo proteger impedancias bajas, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? No, venimos bien. Vengo. Bueno, a ver. Bueno, bien. A ver si hay algo más acá.
No, acá no hay nada más. Bueno, hacemos también 5 minutos y seguimos con lo otro, ¿sí? Eh, Parece una boludez, pero no lo vimos nunca nosotros, así que yo. Viene bien todo eso. ¿No vieron nunca esto? No. Tan así en detalle, no. Bueno, Por ahí pero lo es vimos fácil, para ¿no? la frecuencia. Sí, Claro. pero Bueno, no en este detalle. bueno, buenísimo. Esa es la idea. Que lo vean, que lo estudien acá, que lo traten Sí, de es entender más, y entender la aplicación. porque podemos ver cómo son los circuitos No, no te escucho bien, te para perdí un poco. adaptar. ¿De vuelta? Hola. Está bueno verlo de esta forma porque es más fácil después la adaptación de los circuitos y entender cómo está, ¿no? Si no te lo escribo acá. No, sí, sí, te escucho, te escucho. La adaptación de los circuitos, ¿a qué te referís? ¿A adaptar un circuito de RF? ¿Adaptar un circuito de RF? Ah, sí, por supuesto. En un circuito de RF, si no tenés en cuenta esto, no podés hacer nada. Por supuesto. Todos todos estos temas hay que tenerlos en cuenta. De hecho, en RF directamente uno agarra y No, por ahí no te escucho. tal vez para un ajuste puntual, cuando queremos lograr una... Sí, 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 sí. Sí, o filtrarla. Sí, este tema cuando nos competen frecuencias altas, y en un filtro tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Las componentes más altas de frecuencia también. O en un diseño de una PDN, de vuelta, de una red de alimentación, que uno dice alimentación es en DC. No, digamos, uno tiene que pensar en cómo van a ser la respuesta en frecuencia de la impedancia target del plano de alimentación. Porque uno va a pedirle corriente en un espectro amplio de frecuencia. Entonces, todos estos componentes parásitos son muy importantes para el diseño de cualquier cosa de eso. Y nosotros en particular en compatibilidad, ¿por qué estudiamos esto? Lo estudiamos porque todo lo que nosotros necesitamos evaluar en una placa, en general, no aparece en el esquemático. No aparece en el esquemático, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se conecta una cosa con la otra? Bueno, se conecta a través de una capacidad parásita. Tenemos acá un efecto de una impedancia, de una inductancia, entonces la corriente no va a volver por ahí, va a volver por otro lado. Si no consideramos los elementos parásitos, ya a partir de cierta frecuencia en adelante, no funcionan los modelos y no podemos estudiar ningún efecto de compatibilidad en general. De compatibilidad, digamos, en particular, pero también, por ejemplo, cuando vos tenés un bus, ¿sí? De un bus un bus digital, y lo querés adaptar porque, digamos, tenés un pulso que vos transmitís y vos le mandaste un pulso a la salida de una compuerta y querés llegar a través de una pista, en un PCB, en una línea de transmisión, a el receptor. Bueno, ahí si la línea es suficientemente larga, eso se convierte en una línea de transmisión y vos estás transmitiendo un pulso a través de una línea de transmisión. Donde tenga desadaptación, vas a ver problemas de ring, etcétera, y ahí lo vas a tener que adaptar o acondicionar. Eso, si vos no tenés en cuenta que tu elemento con el que lo estás adaptando o el elemento de carga tiene componentes parásitos de este tipo, no lo vas a lograr. Si ponés cualquier capacitor o cualquier resistencia sin tener en cuenta esto, con leads largos, por ejemplo, no vas a lograr el efecto deseado porque la inductancia de esa frecuencia va a ser mayor que el valor de impedancia que pensabas que estabas poniendo.
Así que sí sirve, digamos, para un montón de cosas. Tanto es así que en las hojas de datos de componentes que se utilizan en alta frecuencia, lo que nos dan los fabricantes directamente es las respuestas en frecuencia, ¿sí? Directamente. Respuesta en frecuencia o parámetros S, parámetros de dispersión, ¿sí? Son parámetros en función de la frecuencia, ¿sí? Parámetros que describen la red, la impedancia, si quieren, en función de la frecuencia. Así que fíjense que las hojas de datos tienen esos datos también. No es solo la capacidad de corriente o de tensión que se van con un capacitor, sino o el modelo o la resistencia serie equivalente. Van a ver en una hoja de datos de un inductor la ESR, perdón, en un capacitor, o en un inductor también una resistencia equivalente. Todos esos parámetros que yo les estoy mencionando acá, si se ponen a fijar en una hoja de datos de un componente, también las van a encontrar. ¿Sí? Así que, bueno, fíjense. Sí. Respecto a los parámetros S, sí. ¿se puede asociar esto con un analizador de redes? Claro, por supuesto. Todas estas mediciones que viste, que están en el libro, probablemente por lo viejo que es el libro, sean realizadas con un medidor de impedancia vectorial. Pero, digamos, un impedancímetro vectorial. Es un dispositivo ya muy viejo, en principio. Ahora lo que usamos para medir esto es un analizador de redes. Está bien, ¿y cómo puedo asociar dos extremos del circuito respecto a los parámetros, por ejemplo, S1,2 y S2,1? Tenés que ¿Cómo lo puedo asociar? Llevar a un modelo. Mirá, si vos medís los parámetros S, directamente podés transformarlos a Z, a impedancia. ¿Sí? A impedancia total. Te va a dar la respuesta en frecuencia, en módulo y fase de la impedancia. Vas a tener como resultado los diagramas que veíamos de módulo y fase de la impedancia. Eso sí, después les comento un poco más de cómo es la transformación o cómo ponerlo en el analizador de redes. Los analizadores de redes modernos directamente nos permiten ver eso en impedancia. ¿Sí? Vemos el S11 es la impedancia. ¿Sí? Sí. O sea, es el coeficiente de reflexión que puedo asociar y transformar a una impedancia. Gamma es Z menos Z0, que es 50 ohms, sobre Z más Z0. Sí, Z más Z0. ¿Está bien? Entonces, medir con el analizador de redes es medir la impedancia en modelo y fase. Si yo lo que quiero es determinar el modelo equivalente, RLC, por ejemplo, voy a tener que hacer un modelo equivalente. Voy a tener que, por ejemplo, a partir de la frecuencia de autorresonancia,